Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy visitamos Florencia, capital de la Toscana, considerada como cuna del Renacimiento y que fue el hogar de familias poderosas, genios creativos y científicos que dejaron su legado en numerosos museos y galerías de arte en la ciudad. Y si te gustan nuestros vídeos, no olvides darle a like, suscribirte y activar las notificaciones para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo. Florencia cuenta con unos 400.000 habitantes y está situada en una llanura rodeada de colinas, por el que fluye el río Arno, que atraviesa tanto la propia llanura como la ciudad de Florencia. En cuanto a parking, en el kilómetro 290 de la autostrada A1 o la autostrada del Sole, tenéis el parking Villa Costanza, un parking de pago pero económico, en el que la línea T1 del tranvía os llevará en 20 minutos y por menos de 2 euros al centro de Florencia, concretamente a la estación Santa Maria Novella, donde comenzamos nuestra visita. Muy cerca se encuentra la Piazza di Santa Maria Novella, una gran plaza en la que sobre todo destaca la basílica del mismo nombre. Considerada Patrimonio de la Humanidad, es la sede de los dominicos en Florencia, que la fundaron durante la primera mitad del siglo XIII, contando en su interior con obras de arte de los artistas Giotto, Brunelleschi, Miguel Ángel o Botticelli. Desde la Piazza di Santa Maria Novella llegamos a la Piazza di San Giovanni, donde se encuentra el que sin lugar a dudas es el monumento más famoso de Florencia, el Duomo o Catedral di Santa Maria de Fiore, y en el que no aprecias lo bonito que es hasta que estás delante de esta joya de la arquitectura. Aunque estamos a finales de octubre, como veis el lugar se encuentra repleto de turistas, para visitar además de la catedral y su famosa cúpula, el Battistero de San Giovanni, que se encontraba cerrado por reformas, el Campanile di Giotto y el Museo dell'Opera del Duomo, verdaderas joyas de arte de la arquitectura reunidas todas en el mismo lugar. Las entradas para visitar estos monumentos se pueden conseguir tanto online como en la tienda situada en la Piazza del Duomo, en uno de los laterales de la catedral. A la hora de acceder a los distintos monumentos que forman el conjunto, lo único que hay que tener en cuenta es que para visitar la cúpula hay que hacer una reserva en un horario estricto que hay que elegir cuando se realiza la compra de los billetes. Y esto es así ya que a la cúpula se accede en grupos máximos de 125 personas. El acceso a la cúpula se hace desde uno de los laterales de la catedral, concretamente por la Porta de la Mandorla o Puerta de la Almendra, situada en el lado norte de la catedral. Para la subida a la cúpula no disponéis de ascensor, por lo que tendréis que subir con tranquilidad 463 escalones. Una cantidad bastante considerable si sufres algún tipo de enfermedad cardiovascular o respiratoria, o si sufres de claustrofobia dada la estrechez de la subida. Tras un primer tramo de subida, en el que por un breve instante recorremos parte de la cúpula y podemos admirar los impresionantes frescos que adornan la misma, continuamos nuestra subida, que cada vez se va estrechando más. Esto es debido a que la cúpula no está constituida por una sola pieza, sino por dos cúpulas
una interior y otra exterior, que se unen en lo más alto. Una última y empinada subida, en la que hay que tener cuidado para evitar caídas, nos lleva por fin a lo más alto de la cúpula. A pesar del esfuerzo de la subida, este se olvida una vez que admiras la impresionante panorámica de la ciudad de Florencia. Un descenso más cómodo y rápido nos lleva al Museo de la Ópera del Duomo, cuya entrada se encuentra frente al lado este de la catedral. El museo, de unos 6.000 metros cuadrados de superficie, se encuentra dividido en 28 salas repartido en 3 plantas. Para comenzar la visita, nosotros subimos a la primera planta y accedemos a una larga galería llamada Galería del Campanile, donde podéis disfrutar de 16 monumentales estatuas. Al lado encontráis la Galería de la Cúpula, donde encontráis, además de una máscara funeraria de Filippo Brunelleschi, los modelos de madera de la cúpula y una selección de herramientas de la época. La galería además también alberga grandes maquetas modernas y una zona audiovisual donde se proyecta una breve película explicativa. A continuación nos encontramos en la Salle delle Cantorie, o Salón del Coro, y en la que además de preciosos muebles y objetos devocionales, encontramos la sillería del coro, que estuvo ubicada sobre el altar mayor. Tras la sala del Navate, que contiene algunas reliquias de la devoción mariana, llegamos a otra pequeña sala, la Cappella Musicale, donde se expone parte del importante archivo musical del Duomo, y en el que destacan sobre todo 3 corales en pergamino. A su lado encontramos el Museo dell'Ottocento, que consta de 5 salas dedicadas a la fachada realizada para la catedral a finales del siglo XIX. Antes de subir a la segunda planta paseamos por el Belvedere del Paradiso, donde tenemos una magnífica vista de la Sala del Paradiso, situada en la planta baja y que visitaremos al final. Entre la primera y segunda planta tenemos el Belvedere de la Cúpula, donde una claraboya nos ofrece otra magnífica vista de la misma. Una vez en la segunda planta nos llama la atención las colosales estatuas de la Galería dei Modelli, y en la que aparte de estas impresionantes estatuas de tamaño considerable, podemos ver 7 grandes maquetas de madera que ilustran otras tantas propuestas de fachada renacentista en sustitución de la medieval desmantelada en 1587.
Ya en el tercer piso accedemos a la terraza brunelleschiana, con una vista cercana e impresionante de la cúpula. Descendemos a la planta baja y visitamos la Sala del Paradiso, y en el que vemos una impresionante recreación de la fachada original de la catedral, que fue derribada en el año 1587. Muy cerca encontramos la Sala de la Maddalena, donde encontramos una imagen hecha en madera por Donatello, que presenta a María Magdalena demacrada, encorvada y reflexiva, atestiguando sus años de reclusión y penitencia. Muy cerca se encuentra la Capella delle Reliquie o Capilla de las Reliquias, donde se presentan algunos de los relicarios que se guardaban en la catedral y baptisterio. A continuación, en otra sala encontramos inacabada una obra maestra del Renacimiento, que no es otra que la Piedad, y en la que Miguel Ángel comenzó a trabajar en el año 1546, abandonándola después de 9 años, según dicen, por la mala calidad del mármol. Tras la visita al museo, comenzamos nuestra visita a una de las obras maestras del gótico italiano, el Campanile di Giotto, y comenzamos a subir los 414 escalones que nos llevarán a lo más alto de este monumento, que tiene una altura de casi 85 metros, y que, al igual que el Duomo, nos ofrece una impresionante panorámica de Florencia. Tras la visita al campanile y antes de admirar la preciosa catedral, entre el primer y segundo pilar del lado derecho de la nave central, nos encontramos una escalera que conduce al recorrido de visita a los restos arqueológicos de la antigua Basílica de Santa Reparata, que fueron sacados a la luz con motivo de una gran campaña de excavaciones realizada entre 1965 y 1973. En este lugar, como si en un viaje en el tiempo se tratara, se pueden ver las diferentes fases de construcción de uno de los primeros templos cristianos de la historia de Florencia. La antigua basílica se mantuvo en pie durante 8 siglos, hasta su demolición en el año 1379, cuando se levantó la nueva basílica de Santa María del Fiore. El antiguo edificio paleocristiano fue una gran iglesia de 50 metros de largo por 25 de ancho, y estaba adornado por un extraordinario piso de mosaico decorado con motivos geométricos. Aquí se encuentran también una serie de tumbas de diversas épocas, incluidas numerosas lápidas funerarias del siglo XIV, procedentes de la basílica y de la antigua zona del cementerio. En el centro se encuentra la tumba del siglo XIV, de Giovanni de Medici y su ajuar funerario, tumba que no pasa desapercibida tanto como otra, que se puede admirar a través de una reja, y que no es otro que la tumba de Filippo Brunelleschi, indicada por una simple lápida de piedra con un epitafio. Regresamos de nuevo a la catedral, considerada una de las iglesias más grandes del mundo, con 153 metros de largo, 90 metros de ancho
y la misma longitud de alto. La primera piedra se colocó el 8 de septiembre de 1296, siendo consagrada el 25 de marzo de 1436, cuando se completó la cúpula. Este inmenso espacio está iluminado por 44 vidrieras, diseñadas por grandes artistas del siglo XIV y principios del Renacimiento, y cuya luz nos permite disfrutar de la magnífica pintura mural de la cúpula, obra de Vasari y Zuccari, y que representa el juicio universal. Finalizada nuestra visita a este impresionante conjunto monumental, paseamos por la vía de Cacciaioli, rodeada de grandes tiendas y llena de turistas, y en la que además podremos disfrutar de bonitos edificios, llegando en poco tiempo a otro de los sitios emblemáticos de Florencia. Nos encontramos en la Piazza della Signoria, una plaza situada en el corazón de la ciudad, y en la que destaca sobre todo el Palacio Vecchio y su torre almenada del siglo XIV. Se trata de un palacio fortificado, construido para albergar el gobierno de la República, llamándose en un principio Palacio de la Signoria, pero posteriormente Palazzo Vecchio, al trasladarse la corte de los Medici al Palazzo Pitti. A su lado encontramos la Loggia dei Lanci, o Loggia de la Signoria, construida alrededor de 1380 para acoger las ceremonias y reuniones públicas de la República, encontrándose en su interior varias estatuas romanas y algunas obras maestras del siglo XVI. Junto a la Piazza della Signoria encontramos a la Galería degli Uffizi, que si bien no nació como museo, hoy en día está considerado como uno de los mejores museos del mundo. Como decimos, no nació como museo, sino como edificio administrativo, que poco a poco los Medici fueron llenando de obras de arte. Nació así la Galería Uffizi, un palacio entero dedicado al arte, a las obras propiedad de los Medici, y en numerosas donaciones y nuevas creaciones que los Medici fueron encargando para embellecerlo, de forma que el palacio original, llegado a cierto punto, tuvo que ampliarse hasta duplicar su tamaño para albergar todas sus obras, entre las que se encuentran el nacimiento de Venus de Botticelli, la Flora de Tiziano, Baco de Caravaggio o la Anunciación de Leonardo da Vinci. En un extremo de la galería nos encontramos con el río Arno, sobre el que se encuentra el famoso Ponte Vecchio, otro de los monumentos famosos de Florencia, un puente de origen romano repleto de joyerías y tiendas de recuerdo, y donde finalizamos nuestra visita a esta preciosa ciudad. De regreso a nuestro lugar de alojamiento, nos encontramos con el cementerio americano de Florencia. En él se encuentran las lápidas de 4.392 militares estadounidenses, la mayoría de los cuales murió tras la captura de Roma, entre junio de 1944 y el 2 de mayo de 1945, cuando las tropas enemigas en el norte de Italia se rindieron. Aparte de las lápidas, en el monumento que preside el cementerio, encontramos inscritos los nombres de 1.409 desaparecidos.